tema que es fundamental. ¿Qué va a pasar con Ricardo Benjamín Salinas Pliego y el SAT? Que es la pregunta que ronda, lo vimos por la mañana, la pregunta que ronda en todo mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿En qué situación está? Pero aquí está Jonathan Pérez, que va, hoy es su tema. Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días. No está Vicente, pero te dejo un saludo y un abrazo también para empezar a nombre de Vicente y uno propio, Jonathan. ¿Cómo estás, querido? Me da mucho gusto saludarte. Hace un buen que tampoco nos saludábamos. Jonathan, ¿en qué estamos? ¿Qué tiene que hacer el SAT para cobrarle a este tipo? Y luego otra pregunta que hay por ahí, ¿tiene dinero Salinas Pliego para pagar? Pues fíjate que muy continuamente cuando sucede esto, pues a un ciudadano común y corriente, pues no se le preguntaría si tiene para pagar, ¿no? Si debe, pues tiene que pagar. Y a mí me parece que independientemente de todo, Salinas Pliego creyó que este momento justo, pues nunca le llegaría, ¿no? Como si fuera pues un manto que lo cubría y un manto que le daba la impunidad de no pagar los impuestos. Y creo que no calculaba y no calculó que este momento llegaría. Y debe de ser una situación complicada para él. Se ve en el discurso y se ve en la desesperación de lo que dice, el hecho de que sabe que al pagar va a comprometer bastante de lo que tiene, sumado a lo que ya ha perdido y sumado a los adeudos que tiene también en Estados Unidos con los acreedores, y creo que eso lo pone en una situación muy complicada. Yo planteaba hace unos meses que estamos viendo caer a la oligarquía tal como fue concebida en el salinismo. Es decir, estamos viendo que la base que sostenía a esta oligarquía, la base que sostenía a estos potentados, se está derrumbando por algo que parecía como muy básico, pero que se convierte en algo muy estructural en este cambio de política de la Cuarta Transformación y en este divorcio del que hablaba Andrés Manuel, el divorcio entre el poder político y el poder económico, que tiene que ver con la justicia de que los potentados paguen sus impuestos. Pero por sorprendente que parezca, creo que este hecho marca una correlación distinta de los potentados con su responsabilidad como cualquier mexicana y cualquier mexicano de pagar los impuestos. Y eso creo que más allá del personaje en sí mismo de Salinas Pliego y de lo que estamos viendo y de su desesperación y de la forma en la que hace o empieza a crear narrativas en donde ahora resulta que es un perseguido político, que esa es como la narrativa que ha estado adoptando ante el momento inminente de cobrarle los impuestos que debe. Lo que vemos es en general vuelvo a repetir, una correlación distinta de que nunca más en este país podamos tener un grupo de personas, por poderosas que sean, que se sientan dueños del país y que todavía además de sentirse dueños del país y haberse beneficiado de la entrega de empresas públicas o la entrega de contratos o de la entrega de diferentes concesiones del Estado, del antiguo régimen, pues ahora saben que en México tienen que pagar sus responsabilidades, tienen que pagar el dinero que corresponde y que ese dinero que se les cobre, pues es un dinero que va directamente al arca pública y que va directamente a la mano y a las cuentas de millones de familias que hoy reciben un apoyo directo por parte del Estado. Y eso es, creo que, un mensaje muy, muy fuerte de que los potentados no pueden doblar al Estado y que los potentados no pueden continuar basado su poder en el privilegio. Y eso creo que es un mensaje muy fuerte para todos, no solamente para Salinas Pliego, sino para todos los demás, porque no solamente es Salinas Pliego el que está debiendo cantidades fuertes de dinero, hay otros más que también están debiendo, que deben dinero, y creo que esto marca un referente importantísimo de que en este país, además, el Poder Judicial no va a ser quien salve a estos potentados, que ya no tienen ningún escondite para pagar lo que deben. Y eso creo que es bien, bien importante, ¿no? Que no hay algo ya en este país, ningún poder del Estado, ningún poder de los poderes de la Unión o de los llamados poderes de la Unión
que los salve de pagar sus responsabilidades. Y creo que mientras más avanza esta justicia, pues ellos van a tratar de justamente hacerse las víctimas, de tener, como lo vimos en este mensaje que hace de fin de año con sus allegados, el ponerse en un papel de víctima, de perseguidos, de seguir resistiendo al Estado, cuando claramente quien ha dejado de recibir este dinero, pues es, en todo caso, los perjudicados son millones de mexicanos y millones de familias, ¿no? Que tendrían que recibir estos recursos de forma directa, como ahora hemos visto que es la política pública de este gobierno. Entonces creo que más allá de esto, pues sí, lo veo en aprietos, sí creo que el pagar los impuestos que debe lo pone en una situación muy comprometida en cuestión de su fortuna y con todos los otros adeudos. Veremos cuáles son los que siguen, porque ya el Poder Judicial ha despejado el escenario para que se cobre. Y creo que también lo que estamos esperando de este lado, el pueblo, es que esto se agilice y que llegue el momento de que o se le cobre o se empiecen los procedimientos legales que corresponden, porque creo que es muy importante. Y no es la primera vez que esto sucedería. Eso es importante, Paco, porque no es la primera vez que el gobierno inicie un proceso administrativo y penal para cobrar impuestos. Ya ha sucedido con otros empresarios en el periodo de Andrés Manuel, en donde justamente también querían pagar una bicoca, querían pagar una limosna de impuestos y se empezó un procedimiento. Ellos pensaron que no iba a pasar nada, que ellos iban a poderse burlar del Estado, burlarse del pueblo de México, y Andrés Manuel le piden en su momento a la jefa del SAT, a Buenrostro, que inicie el procedimiento administrativo, pero también a la par el procedimiento penal. Entonces creo que estos procedimientos son los que continuarían si es que hay una negativa por parte de este potentado, de este empresario, bueno, de este traficante de influencias en realidad, que inicien los procedimientos administrativos y penales que correspondan, porque ya no hay nada que lo proteja de que no pague los impuestos que debe. Entonces, o se sienta a negociar los pagos chiquitos, como él le roba a la gente de esa forma, o yo creo que los procedimientos penal y administrativo deben continuar, de tal forma que Salinas Pliego tendrá que ofrecer lo que tenga que ofrecer para pagar la cantidad de dinero que debe, que no es poco, y creo que ahí empezaría pues un proceso muy interesante de el derrumbe de un personaje que pues bueno, como lo hemos visto en repetidas ocasiones, piensa que se podía seguir burlando del Estado, que se podía seguir burlando del pueblo, y su tiempo pues está terminando y su tiempo le ha llegado, y creo que eso es algo pues muy importante en la historia de nuestro país, sobre todo, como tú bien lo sabes, una historia de tanta injusticia y de tanto privilegio de un grupo de personas a los que pues prácticamente no se les cobraba los impuestos o se les regresaba, ¿no? O sea, el ser empresario en esas condiciones pues es una cosa maravillosa, ¿no? Los medianos empresarios, los pequeños empresarios, incluso muchos empresarios grandes, no del tamaño de Salinas Pliego, pero grandes, pues pagan sus obligaciones fiscales. Y bueno, pues realmente creo que el ver que a una persona o a uno de estos se les perdonaban los impuestos también, yo creo que lo sentían como una injusticia, porque hay muchos empresarios que pagan sus impuestos de manera puntual y hacen todo lo posible por pagar sus responsabilidades, ¿no? Entonces, estos privilegios que sostenían justo esta oligarquía los vemos derrumbarse, y esto sin duda que cambia la correlación y cambia la ecuación en la cuestión de la relación de estos potentados con el gobierno, y vemos realmente el divorcio que hay entre el poder político y el poder económico en tiempo real con lo que está pasando Salinas Pliego. Jonathan, la verdad, Ceci, Ya, ¿ya? sí, ya te Jonathan, escuchas. déjeme completar lo que dice Jonathan, porque es bien importante. A partir del gobierno de Miguel de la Madrid, empezó con López Portillo, pero a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, y solo voy a tomar datos de Hacienda, documentados, cada año, Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, cada año le perdonaban a los mayores
dueños de empresas, a los mayores, 600,000 millones de pesos en cuestiones fiscales, evasión, elusión, 600,000 millones. Así que estaban acostumbrados. ¿Qué pasó con Salinas Pliego? Y supongo, no sé si esté Jonathan de acuerdo, supongo que lo que vimos es que algunos entendieron, pagaron, hay otros que todavía tienen deudas ahí. Sé que hay el López Obrador antes de irse, como 2 meses antes, presentó una lista de 13 grandes empresas, no dio nombres, pero 13 que debían como 170,000 millones de pesos. Sé que por ahí está Televisa también, que debe como 4,000 millones, pero 4,000 contra 75,000. Pero bueno, ¿qué pasó con el caso Salinas? Lo que yo digo, que de pronto, caso mediático, porque abusó de sus televisoras y porque intentó someter al Estado, intentó un pleito desigual o pensando que él estaba arriba del Estado mexicano, y empezó a golpear primero al presidente López Obrador, luego a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero en ese proceso hubo intentonas o conspiraciones golpistas, y eso lo hizo un caso mediático, Jonathan, que de pronto se le salió de control. Tengo esa impresión, Jonathan. Sí, yo creo que también el propio Salinas Pliego interpretó su falsa amistad o la construcción de una amistad con Andrés Manuel, creyendo que iba a tener un beneficio como había tenido el beneficio con otros expresidentes, ¿no? Con su relación con otros expresidentes. También coincido con el poder que acumula en su televisora. Creía que también de alguna forma iba a tener el beneficio porque no hay estos consensos y estos disculpas de impuestos sin que ellos recibieran nada a cambio. Es efectivamente el poder, el chantaje que utilizaba con el poder mediático que tenía, pues era un beneficio, ¿no? El no golpeo estos gobiernos que me apoyan o que me regresan los impuestos o que de a tiro no me cobran los impuestos, y entonces yo les doy un beneficio mediático. Pensó que esa relación se podía construir con Andrés Manuel y lo vimos desde la campaña. No sé si tú te acuerdes que en la campaña TV Azteca se portó bastante benevolente con Andrés Manuel, incluso el propio Javier Alatorre tuvo una entrevista pues muy cercana en el departamento en ese momento de Andrés Manuel como candidato. Se le trataba bien, incluso se le daba derecho a réplica en los momentos en donde arreciaba parte de una guerra sucia que se construía en los otros medios de comunicación. La televisora de la Jusco salía al quite entrevistando a Andrés Manuel. Siempre ha sido la forma de trabajar de este personaje, ¿no? Creando apostando por el que pensaba él que iba a ganar con la única intención de tener un beneficio. Pensó que con Andrés Manuel y con la amistad que había, ¿no? O que existía, pues iba a tener una disculpa o un perdón de sus impuestos. Y cuando Andrés Manuel, bueno, se dio cuenta que Andrés Manuel no iba a permitir que esto sucediera, que la amistad podría ser una amistad personal, pero que esto no podría llevarse al plano, pues, del gobierno, porque el dinero público era sagrado para Andrés Manuel y se le avisó que iba a tener que pagar sus impuestos, pues ahí en ese momento se acabó la amistad, ¿no? En ese momento se acabó la amistad y como tú dices, empieza el golpeteo a través de los medios de comunicación y empieza este tipo como de fuercitas, ¿no? A ver quién puede contra quién, yo con todo mi poder mediático o tú como gobierno, ¿no? O como gobiernícola, como él los califica, como él lo describe a los gobiernos. Y entonces empezó esta lucha. Andrés Manuel, por supuesto, pues no tuvo que hacer más que exhibir, que decir que no era un asunto personal, que era un asunto que tenía que continuar un procedimiento en donde se le tenía que cobrar como cualquier ciudadano mexicano o mexicana que paga sus impuestos. Y en ese momento, pues, cuando viene la renovación del Poder Judicial, pues era un combo, ¿no? Porque con la renovación al Poder Judicial era un combo de muchas cosas que se buscaban solucionar, entre esas el que se dejara de proteger a estos grupos oligárquicos, y creo que ahí es donde Salinas Pliego entiende que no iba a poder vencer
al Estado, que no iba a poder vencer al gobierno. Pero efectivamente, lo que tú dices es muy cierto. Son efectivamente empresas, 3 empresas que juntas son más de 130,000 millones de pesos los que se siguen debiendo, los que siguen debiendo. Entonces creo que este es un episodio, pues es el más escandaloso, porque solo un personaje estaba debiendo más de 50,000 millones de pesos, pero hay otros empresarios que 130,000 millones de pesos en conjunto, y a lo largo del sexenio de Andrés Manuel también vimos oligarcas que tuvieron que ponerse a cuentas y tuvieron que ponerse de alguna forma a cuentas con la hacienda pública, que entendieron muy bien que las cosas en México habían cambiado y que esto de divorciar el poder económico y el poder político, o que nunca más el poder económico estuviera por encima del poder político y el poder político no estuviera supeditado a los intereses oligárquicos y económicos, y entendieron perfectamente bien el mensaje y se fueron poniendo a cuentas. De hecho, hay negociaciones de muchos de esos oligarcas que fueron pagando sus obligaciones fiscales, que tenían años también de no pagar impuestos, y que cuando se les cobraba decían que debían bien poquito, pero después les sacaban las cuentas y les decían, no, no debes poquito, debes en realidad miles de millones de pesos. Y empezaron a pagar, que entendieron esta nueva forma de hacer política, este nuevo país, que a mí me parece que eso es lo más sustancial, Paco, que se entienda de todas de todas las áreas, de todos los que forman parte de este país, que las cosas han cambiado y que no se puede seguir haciendo y abusando como se abusaba en el pasado. Creo que eso es esencial, que las oligarquías, si bien no las hemos derrotado en el sentido de que ya no existan, sí creo que hemos limitado su poder de privilegio. Y eso es muy importante. En un país en donde 30 familias concentraban la mayoría de la riqueza, lo que ahora está pasando es algo importante e inédito, que ya no se controle un grupo de personas, un grupo de familias, la concentración de la riqueza, y que además de eso no paguen sus impuestos y sus responsabilidades con el SAT. A mí me parece que eso es el mensaje más importante. Las cosas ya cambiaron y eso lo debe de entender todos. Y si no lo entienden, pues ese será su problema, pero tendrán que pagar las consecuencias de no pagar sus obligaciones fiscales. Y creo que el tiempo se le acaba a Salinas Pliego. Él ha estado retrasando todo esto con mensajes, como siempre, muy pedantes, como siempre, muy altaneros, pero al final, pues no hay nada ya en este momento que impida que este personaje pague lo que le debe al pueblo de México. Y en ese sentido, lo que estamos viendo son esas patadas de ahogado que está dando este personaje, y que creo que hay otros de su misma talla, incluso mucho más poderosos, que han entendido el mensaje y han estado pagando sus impuestos. Y creo que los que deben, estas 13 empresas que siguen debiendo, pues se tendrán que ir poniendo al corriente, y que sería muy bueno saber cuál es la situación de esas empresas, ¿no? Porque sabemos hoy lo que pasa porque se llevó hasta el máximo tribunal, hasta la Suprema Corte de Justicia, la cuestión del adeudo de Salinas Pliego. Pero será muy interesante poner información o tener la información de qué es lo que ha pasado con esas otras 13 empresas que deben 130,000 millones de pesos, que también no es poca cantidad lo que deben estas 3 empresas en conjunto. Así, déjenme nada más completar lo que dice Jonathan. Bueno, no sé si esté de acuerdo, pero yo, hasta que aparece bien, emerge Ricardo Salinas Pliego con esa fanfarronería, con esa presunción. De pronto los millonarios vivían ocultos en este país, ahí en medio de sus riquezas, ¿no? Los veíamos en las revistas del Jet Set, en las revistas rosas, alta sociedad. Pero sabíamos que Bayeres tenía un yate de 140 millones de dólares, o los veíamos, por ejemplo, yo recuerdo mucho la boda de Slim, pero aparece este tipo, Jonathan, y de pronto aparece todo esa perversidad de algunos de los magnates de este país, ¿cierto? Ujú. Y te oigo, ¿Perdón? Jonathan. Sí, sí. ¿No me oyes? O sea, Pero, sí, como que no, yo no me oye. en la última parte no la escuché. Digo, Jonathan, que de pronto, hasta que emerge la figura maligna de Salinas, parecía que los Ah, millonarios mexicanos, multimillonarios, vivían ocultos, ¿sí? Y los conocíamos a través de las revistas rojas, las rosas, las del Jet Set, el jet de Bayer de 140 millones, pero cuando aparece Carlos Slim, de pronto descubrimos que estaba, que tenemos una
clase rentista también muy perversa, Jonathan. Sí, es como que se visibiliza, ¿no? Las fortunas de todas las personas de este grupo, coincido en eso, y que además creo que era muy cómodo el que no se hablara de las fortunas de estas personas y que no se preguntara si estas personas pagaban sus impuestos, ¿no? Porque se pensaba, además, de que pues eran personas comprometidas con el país, incluso no sé si te acuerdes, pues sacaron sus fundaciones, cada una de estas empresas tenía sus distintas fundaciones, que no era otra forma más que de seguir mamando del Estado. Acuérdate tú que la Fundación Azteca, para no salirnos del tema de Salinas Pliego, pues es una fundación que empieza a hacer esto de las orquestas en las escuelas y todo eso, y cuando se revela, pues que el material y que el subsidio venía del presupuesto público, venía de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, me parece que por todos lados estos grupos aparentaban ser personas de bien, ser personas comprometidas con la sociedad por causas justas, y eso no era otra más que otra forma, otro mecanismo para seguir robándole al Estado, para seguir dependiendo del dinero del Estado, que es el dinero de todas y de todos los mexicanos, y que por encima de esto además pues no pagaban sus impuestos. Sí se visibiliza, creo que con Salinas Pliego, el hecho de que la gente observe a sus oligarquías, porque además no se hablaba en este país de oligarquías. Siempre no perdían ni siquiera su respetabilidad, Paco. Eran personajes que la gente pensaba en algún momento un ídolo que tenían por el esfuerzo, ¿no? Por la cultura del esfuerzo, por levantarse muy temprano y trabajar con el sudor de su frente, ¿no? Y la gente tenía esa percepción, o esa percepción quisieron que permeara en el imaginario colectivo. Sin embargo, hoy vemos que pues no hay nada de esfuerzo en realidad, ¿no? Que es más bien una dependencia, una entrega de lo público a lo privado, y un imperio de privilegios que lo sostenían para hacer diferentes negocios al amparo del poder público. Entonces, en ese sentido, ahora también ya la gente visibiliza muy bien qué es una oligarquía, quiénes son estos oligarcas, quiénes son estos potentados, cómo obtuvieron los recursos y el imperio de dinero y de empresas que ellos tienen. Y creo que esa parte también en donde quedan exhibidos y se les pone nombres y apellidos y se les da un seguimiento a lo que deben o a sus adeudos, pues es parte de esta democratización que vino con López Obrador, que desde la mañanera informaba de todo, ¿no? Aunque doliera, aunque fuera muy incómodo, aunque pisara intereses muy poderosos, como el de este empresario que se sentía, bueno, de este traficante de influencias que se sentía omnipotente, que se sentía todopoderoso, pues no importaba, ahí se daba la información que era la que estaba, no era una persecución política, no era una construcción de delitos, no se le estaba quitando sus concesiones ni embargando sus empresas, simple y sencillamente se ponía en el escrutinio social, al escrutinio de la ciudadanía, lo que debían estos personajes. En ese momento, pues el pueblo pues también se dio cuenta de la calaña de estos personajes, y de alguna forma los identificó mucho más que antes, ¿no? Sabía quiénes eran, sabía cuáles eran sus fortunas, pero también sabían que debían impuestos, ¿no? Y eso me parece que es de las cosas, pues, más interesantes o maravillosas que ha traído esta cuarta transformación. Oligarquías que estaban ahí, sabíamos que existían, pero que no sabíamos más de ellas, no sabíamos si pagaban sus obligaciones. De hecho, creo que ni le interesaba al pueblo de México si pagaban o no los impuestos, ¿no? Porque además había otra percepción también de que los empresarios, estos oligarcas, al dar trabajo, como si eso fuera, ¿no? Un favor que le hicieran al pueblo, el abrir fuentes de trabajo, pues los justificaba, los perdonaba, los excluía de pagar ¿no? Entonces, toda una construcción, no solamente es el hecho del dinero que lograron obtener a través de la corrupción, a través de las privatizaciones o a través de la entrega de los recursos o del patrimonio nacional, Paco. No solamente es eso, sino que alrededor de eso hay una construcción
artificial y falsa de personas del bien, de personas de bien, personas comprometidas con la gente, personas que le daban trabajo a las personas y entonces teníamos que agradecer que tuviéramos una clase empresarial que le diera trabajos a los mexicanos o a las mexicanas. Es decir, no solamente es la construcción de su imperio económico, basado en el privilegio y basado en la corrupción y basado en un montón de circunstancias totalmente, como tú bien lo dices, perversas, sino además era una construcción narrativa alrededor de su riqueza, alrededor de su poder, que justificaba de alguna forma que fueran empresarios que a los que no se les tocara, a los que no se les tocara ni con el pétalo de una rosa. Y creo que eso se fue derrumbando cuando llega Andrés Manuel al poder, cuando se dan cuenta que no podía seguir una relación de esa forma, porque este era un gobierno del pueblo. ¿Cómo un gobierno del pueblo podía sostener esta injusticia de que los más poderosos, los más ricos, no pagaran impuestos? Y entonces se va derrumbando esto de la cultura del esfuerzo, se va derrumbando esto de que son personas que incluso eran muy católicas, ¿no? Muy buenas, muy piadosas. Todo esto que se fue construyendo alrededor de estos personajes se derrumba al mismo tiempo que se derrumban sus privilegios. Y eso a mí me parece que es algo magnífico, porque entonces pues el pueblo ya va entendiendo en esta revolución de las conciencias y se van dando cuenta que siempre fueron delincuentes de cuello blanco, les hablaba Andrés Manuel. ¿Cuánto tiempo tiene que Andrés Manuel hablaba de estos delincuentes de cuello blanco? Desde que yo me acuerdo, en los discursos de Andrés Manuel hablaba de dos tipos de delincuentes, ¿no? Los delincuentes del crimen organizado, de la delincuencia organizada, y de los delincuentes de cuello blanco. Y estos son los delincuentes de cuello blanco, estos que no perdían respetabilidad, estos que no perdían su honorabilidad como personas, pero que eran delincuentes. Y eso también ya queda al descubierto, porque yo creo que ya no hay ninguna persona en este país que piense que Salinas Pliego es un gran empresario y que lo que tiene lo hizo por la cultura del esfuerzo, sin la ayuda de los gobiernícolas, sin la ayuda del Estado, sin ayuda de lo que ahora él tanto critica, que es el Estado y el gobierno, ¿no? Entonces, pues eso creo que es un gran triunfo básico de justicia el que paguen sus impuestos. Ya después se tendrá que ver si se puede hacer una reforma para todo lo que sabemos ahora que es estos impuestos a la riqueza, estas contribuciones de los multimillonarios que podrían ayudar mucho al Estado a de alguna forma seguir impulsando la industrialización del país, a mejorar carreteras, invertirlo en salud, invertirlo en educación, en diferentes áreas. Eso vendrá en una etapa que yo creo que en algún momento tendrá que suceder. Pero hoy estamos avanzando muy bien en lo más básico, que era que paguen sus obligaciones fiscales, ¿no? Ni más ni menos. Lo que deben, lo paguen. Y ese es el momento en el que está Salinas Pliego. Y todo mundo lo ve quejándose de algo que todo mundo hace en este país, Paco. Todos pagamos nuestros impuestos. Así que para la gente, pues no es algo anormal, es algo más bien natural y es algo normal que el señor tiene que hacer, ¿no? Sí, y fíjense lo que dice Jonathan, y a veces a esos pillos los romantizábamos, y ese es otro gran logro de Andrés Manuel López Obrador, que dejáramos de romantizar a estos rentistas, pero yo sé que podemos platicar con Jonathan, sé que también te vas de vacaciones, Jonathan, ¿con qué nos dejas, con qué cierras? Y si vas de vacaciones, pásala bien, por favor, Jonathan. Pues sí, mi querido Paco, porque hoy estamos tomando ya un descanso. Ha sido un año, como tú bien lo sabes, no hemos parado en tele, en los espacios, en las redes sociales. Hemos estado todo el año y nos vamos a tomar un descanso también aquí en Sin Censura, pero vamos a regresar para que la gente lo sepa. Vamos a regresar el próximo año con muchas más fuerzas y por el momento nos vamos a despedir. Esta es mi última participación de este año aquí en Sin Censura. El siguiente nos estaremos viendo y agradecerle a todo el público de Sin Censura, esta gran familia de Sin Censura, por supuesto, a Vicente, todo su respaldo, esta posibilidad de comunicarme con esta gran audiencia de Sin Censura. Estoy muy contento de pertenecer a esta familia y pues agradecerte a ti, Paco, que en este tiempo nos vimos algunas veces, pero siempre que te veo me da muchísimo gusto compartir, aunque sea un pequeño tiempo contigo, de temas que nos apasionan y temas que
pues que nos convocan y del que pues de alguna forma son coyunturales, importantes comentarlo. Siempre es un honor el poder hacerlo contigo. Te agradezco siempre tu hospitalidad en este espacio y nos estaremos encontrando el próximo año y te deseo también a ti toda la felicidad, que sea un gran cierre de año y un gran inicio de año. Te abrazo, gracias por todo y nos estaremos viendo el próximo año, querido Paco. Jonathan, igual un abrazo con los mismos deseos, que pásala bien en tus vacaciones, fin de año, que sea buen fin de año, principios del otro, y nos estaremos viendo. A nombre de Vicente, mío, Jonathan, te dejo un gran abrazo y también ya sabes que es un placer plenamente correspondido. Y aquí nos encontraremos, Jonathan, y seguramente en otros lados nos vamos a encontrar. Ahora estoy muy lejos, pero ya regresaré allá al centro del país, Jonathan. Así que un abrazo grande, Jonathan. Pásala bien, por favor. Me avisas, por favor, cuando estés acá en la ciudad para compartir al Seguramente menos en en algún mayo espacio. regresaré para allá, Jonathan. En mayo, yo calculo entregar mi próximo libro en abril, así que Ajá. en mayo deberé estar por allá. Y mientras aquí verdaderamente la paso No, bien yo sé, yo sé. encerrado. Así que Sí. nos veremos por allá, pero nos veremos en el 2026, Jonathan, que sea un gran año. De veras te dejo un gran abrazo a nombre de Vicente y mío propio también. Un abrazo fuerte, querido Paco. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Gracias, Jonathan se va. Nosotros nos quedamos